Bueno, entonces primero que nada, siempre nosotros en mi persona suelo hacer una bendición antes de empezar mis clases porque creo que somos simplemente una conexión, ¿no? Un caminito así que Hashem nos entrega la posibilidad para poder compartir esa luz tan grande que es la luz de la Torá. Entonces hay una bendición, Hashem es fatit iftach bepi yagite y la teja. Es decir, que todas las cosas que salgan y se pronuncien de mi boca, de nuestra boca, Bezrat Hashem, que sea con el afán de dar luz y hacer de este mundo un mundo mejor. Amén. Bueno, voy a hacer un regreso así pequeñito para la clase anterior en la que habíamos hablado acerca de No si los importa, hijos mami. si los hijos de Noé, cerremos los micrófonos, por favor. Habíamos hablado si es que los hijos de Noé podían hacer y podían observar más mandamientos de los que ya se les había entregado en el monte Sinaí. Y básicamente habíamos entendido que hay un mandato importante para aprender y estudiar lo que es la moral y la ética judía dentro de lo que es el aprendizaje de una moral y una ética para el mundo, para ver cómo yo me desenvuelvo en el mundo que me rodea. Y otra muy diferente es hacer como querer hacer los tefilín en el caso de los hombres. Tuve el caso de la clase anterior en donde al final de la clase alguien me había preguntado si las mujeres necesitan utilizar el pañuelo en la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí había dado una pauta muy importante que se nos fue entregada por el rabino Uri Sherki, en donde es importante entender la responsabilidad de todos estos rituales. Los rituales dentro del judaísmo son rituales que deben ser respetados por su entidad sagrada y hay que tomar en cuenta que uno debe tener mucho cuidado en no caer en Gesel, en el hurto de identidad o en el robo de identidad, porque estos preceptos no son necesarios en los hijos de Bnei Noach. Habíamos hablado que existen diferentes tipos de Bnei Noach, que son aquellos que aceptan y que los observan, perdón, aquellos que no que conocen los preceptos pero no los observan, son llamados gentiles o extranjeros, es decir, en hebreo, goy. Aquel que acepta y observa es el apodado hijo de Noé, es decir, el estado en el que ustedes están. Y si es que se acepta y son juzgados dentro de un tribunal por sabios de Israel, si mal no me equivoco, son tres rabinos, son los Ger Toshav, ¿ok? O residente extranjero. Y si recibió los preceptos porque reconoce la verdad de la Torah de Moisés y por medio de esto respeta el pueblo de Israel y sus leyes, es justo entre las Hola. naciones. Ah, Y el último es aquel que observa los preceptos no debido a la creencia en la Torá, sino debido al entendimiento racional que hay detrás de todos estos preceptos y obligaciones morales, es entonces llamado Jajam Umot Haolam, sabio entre las naciones. Es decir, que tuvo un entendimiento mental, un conocimiento racional y no en un conocimiento espiritual, entonces a él se lo va a llamar sabio entre las naciones, ¿ok? Entonces este es un breve... Ah, Ujú. Abraham, tengo una pregunta. Para si la próxima clase se puede, nosotros podemos repartir a la cámara de nosotros, a la computadora de nosotros aquí con el Zoom. Hay una forma que nos abre el Zoom para poder, y así preparamos una presentación que se puede ver Yes, escritos. share screen. Ah, Okay. Claro, sí. Host
Es la próxima Of vez this, ya. I believe in the screen. Hay que abrir la opción para que yo pueda también darles Así todos pueden ver los escritos y podemos leer juntos lo que estamos leyendo, más fácil la clase. Sí, ya está habilitado. En conclusión, los hijos de Noé tienen permitido e incluso son dignos de acercarse en la mitzvot y la oración en el marco de los 7 preceptos y el estudio de la Torá moral, es decir, en su base ética y moral. En cuanto a las mitzvot específicas del pueblo de Israel, como tfilín, el observamiento de las leyes del Shabbat, como lo hacen los judíos, el pañuelo en las mujeres, etcétera, etcétera, es muy importante y se debe ser cuidadoso y consultar con las autoridades alágicas con la debida intención en forma personal al rabino que dirija la comunidad o al maestro en serie. Es decir, si ustedes tienen una consulta, sea cual sea, ¿sabes qué, Maya? Ahorita tengo ganas, no sé por qué, pero me llama mucho el que yo quiero hacer el tefilín, no sé por qué, es algo que no me deja dormir. Consulten, hablen con nosotros en forma privada, con el rabino que esté dirigiendo, y ahí se seguirá el camino en forma personal con el rabino de la comunidad o el maestro en serie. El rabino Sherki sugiere un camino de respeto, estudio y reconocimiento y no aceptar las señales ceremoniales como si fueran disputas internas del pueblo. Es decir, aquí no estamos en un avance de que, bueno, pues yo voy a hacer como el pueblo de Israel lo está haciendo, porque vuelvo y repito, hay que tener mucha responsabilidad de Dios no quiera caer en hurto de identidad. ¿Ok? La segunda pregunta que vamos a abordar el día de hoy y que a mí me pareció maravillosamente en hebreo se dice siata dishmaya, es decir, la mano de Dios aquí en, en el momento en el que estamos y refiriéndome a la pregunta segunda, que era acerca de la justicia del mandamiento de establecer tribunales de justicia hoy en día, qué se debía hacer en referencia a los tribunales y juicios que hay. Había yo dicho y había sugerido que tal vez intenten chequear cómo están las leyes, aprender. Entonces aquí, juntamente con mi esposo, creo que llegamos a un acuerdo en donde es importante entender la responsabilidad de cómo uno no simplemente es como hijo de Noé, un practicante de las leyes de Noé, sino un mashpia. Influyente. Mashpia quiere decir un influenciador, sí, un influenciador, es decir, alguien que está influyendo en el cambio y Quiero que me en el silencies chequeo y en el el análisis micrófono. de ver cómo las leyes en el lugar en donde estoy, ya sean judiciales, legislativas, están yendo de mano a mano con las leyes de los 7 preceptos de los hijos de Noé. Si dado el caso, después de, obviamente estos estudios tienen que ser con personas que entienden de legislación, que entienden de leyes, abogados que poco a poco, con continuo, uno tiene que empezarles a estudiar, a enseñar lo que son los 7 preceptos de los hijos de Noé y obviamente empezar a hacer un análisis profundo. De ahí, desde este punto de vista, la comunidad del Ecuador es llamada no simplemente a ser un activista para uno mismo y en el beneficio de uno mismo, ya sea espiritual y también personal, no psicológico, porque esta maravillosa bendición de los 7 preceptos de los hijos de Noé, la Torah en sí, nos da paz emocional y psicológica, sino también tomar la responsabilidad de ser líderes, líderes que marquen cambios, líderes que sean influenciadores del mundo que les rodea, para ustedes mismos, para la familia, para la comunidad en sí. ¿Ok?
Entonces, el mandamiento de establecer tribunales de justicia, ¿qué es válido hoy en día? Una de las 7 mitzvot es la mitzvot de las leyes, establecer un sistema de justicia. El rabino Sherki insta a considerar esta mitzvah como una verdadera reforma social. No basta con que una persona se limite a escuchar las leyes civiles. El mandamiento exige a las naciones un marco de justicia, es decir, instituciones que apliquen juicios y regulaciones que protejan la vida, la propiedad y los derechos humanos. Se recomienda a las comunidades no ágidas investigar y realizar un análisis crítico y de estudio profundo en sus diferentes países y ciudades de vivienda. ¿Cuáles son las leyes de los tribunales locales? La investigación sobre los distintos temas conformes a los 7 preceptos universales y la toma de responsabilidad en la medida posible si en algún caso alguna ley va en contra de los preceptos. Este trabajo siempre será buen visto y con buenos ojos en un juicio celestial. Es decir, la persona que va a tomar esa responsabilidad de investigar y de estar activo en el campo de del área judicial para ver, chequear y adelantar leyes que puedan mejorar a una constitución más acercada a los 7 preceptos de los hijos de Noé, va a ser visto y va a tener este regalo de ojos en un juicio celestial. Les cuento algunas cosas que el Rav Sherki hizo aquí en Jerusalén. Hizo un poco de reuniones con gente que el trabajo de ellos es de ser abogados y también tienen influencia en la Casa de Justicias. Y hicieron como un tipo de debates, pero también respetuosas, que cada uno dice de dónde viene la autoridad del Casa de Justicia, si viene de la ley es que el ser humano se está haciendo y se escribe uno con el otro, o si viene de la forma de la fuerza de lo que aprendemos de la Biblia. Pues quiere decir que el Dios es que nos da la autorización de saber definir qué es el bueno y qué es el malo. Y es un trabajo muy fino, entonces no viene con una fuerza para mandar un cambio, sino con una respetuosa charla, intentar entender juntos de dónde viene la fuerza de hacer el juicio del ser humano, en dónde recibe el poder de hacer el juicio. Esto me recuerda lo que dice en Éxodo 18, 21, 22. Escoge tú entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan el lucro, y ponlos sobre el pueblo por jefes milares. Juzgarán al pueblo milares de centenas, jefes de 50 y jefes de 10, y juzgarán al pueblo en todo momento. Es decir, la importancia de los tribunales que tengan el conocimiento de los preceptos de Noaj y los valores morales con una ética basados en la Torá. Aquí es importantísimo. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia, salven al menesteroso y al necesitado, libérenlos de la mano de los impíos. Es decir, aquí nos vuelve a decir la importancia en Salmos 82, 3, 4. Y yo juzgo uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Es decir, la importancia, esto está dicho en Éxodo 18, 16, la importancia de entender y hacer entender a las personas que manejan como abogados, jueces, que manejan una base jurídica constitucional,
que es correcta. Usualmente, como dice Rav Cherki, hoy en nuestros días, ya donde tenemos una humanidad en cierta forma un poco más avanzada, las leyes están basadas dentro de un humanismo, ¿no? Allá estamos llegando a un tipo de mayor civilización, a pesar de que aún hay cosas por trabajar. Pero es importante tomar esa responsabilidad como líderes de la comunidad del Ecuador y buscar un compañero, un vecino, un amigo que sea un abogado y tratar de empezar a analizar y ver cómo podemos aportar para un adelanto. Sin embargo, en la práctica para el mundo moderno, las leyes civiles son apropiadas y a menudo materializan la idea de justicia. Y existe margen de reconocimiento y satisfacción en ellas en la medida en que sustentan los fundamentos de la justicia. El rabino enfatiza: la instauración de la justicia debe ser real y no formal. Si las leyes de un Estado efectivamente materializan los principios de justicia, prohibición del robo, protección de la vida, en un sistema legal transparente, y aquí créanme, señores, en el Ecuador hay mucha lana que tejer. Hay mucha lana que tejer. Aquí nuestra meta como personas que vamos a empezar a tratar de influenciar en la sociedad es buscar gente transparente, como lo había dicho acá en esta frase, ya está escrito. Escoge tú entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan el lucro. Es una de las, es una digamos, de las características que deben tener jueces. Aborrezcan el lucro, es decir, todo esto de un regalito por debajo del sobre. Recuerdo yo cuando mi esposo y yo nos casamos en el Ecuador, nos habíamos olvidado de traer un documento firmado y llegamos ¿cómo se llama? No, civil, ¿no? El Donde registro se civil. casan. El registro ¿Cómo se civil. llama? Se escribe en civil, la pareja. Registro civil. Registro civil, Llegamos al correcto. registro civil del Ecuador y la señora dice, pues lastimosamente no se van a poder casar. Dani, bienvenida. Dani Jean, bienvenida. No se van a poder casar porque el documento está haciendo falta el sello de no sé qué. Y bueno, y nosotros dijimos, se nos fregó, no vamos a podernos casar y vivir felices, cogidos de la mano con los corazoncitos y las palomitas saliendo. Y de ahí me dice, y por una cosa u otra, la jueza se da la vuelta y le dice, pero bueno, este es un problema que se puede solucionar con $100. Estamos hablando de hace 25 años. 25 años. Este es un problema que se soluciona con $100. Y mi esposo, obviamente, Shai se descontroló totalmente. Y claro, pero siempre con mucho respeto. A la final tuvimos que pagar los $100 porque si no, no había matrimonio. Y, y lo más chistoso del caso fue que cuando nos preguntaban y estatus y todo, y cuál es su profesión, y él como estaba tan enojado, Shai estaba tan enojado, le dice, y soy astronauta. Y la señora escribió que mi esposo es astronauta y hasta el día de hoy tenemos tenemos un documento del Ecuador en donde estamos casados bajo las leyes del Ecuador y yo estoy casada con un astronauta, con un astronauta de Israel. Bueno, entre paréntesis, ahora nos resulta cómico, pero en realidad esto fue un momento de mucha presión, un momento muy poco agradable, la sensación energética que existía en el momento. Entonces, aquí dice, es importante tener personas en estos cargos que no amen el lucro, sino que amen la misión de justicia, que son dos cosas completamente diferentes. Hay un dicho en nuestros escritos que dice, el que tiene misericordia con los crueles, termina a ser cruel a los misericordios.
Algo así, si le traducí bien. Ok, el que tiene misericordia con los seres crueles termina siendo cruel con los misericordiosos. Es decir, aquí uno tiene que poner énfasis, el que es cruel y que no tiene valores morales, uno no puede ser, no puede, porque a la final terminamos lastimando a otras personas. Es lo que está pasando hoy en día Con el posmodernismo. con el Sí, bastante. posmodernismo, en donde la gente está completamente confundida. Hoy el pueblo de Israel es tildado de genocida, cuando no hay un entendimiento macro de lo que es. Nosotros no podemos no llegar con mano dura donde alguien que me quiere matar. Si alguien entra en mi casa, en el patio de mi casa, y viene con pistolas y viene a matarme, es mi deber por ley proteger a mi familia matando al que quiere matarme, porque si no, voy a ser cruel con mis hijos y no los voy a defender y no voy a hacer el trabajo de madre, que debo defender como una leona a mis hijos. Entonces es un tema muy complicado, prefiero no entrar en política. Terminemos acá. El rabino enfatiza, la instauración de la justicia debe ser real y no formal. Si las leyes de un Estado efectivamente materializan los principios de justicia, como prohibición del robo, protección de la vida, un sistema legal transparente, entonces contienen una materialización jurídica del mandamiento, pero deben buscarse maneras en que la legislación y la ley consideradas en hecho se reconcilien, se unan con la sabiduría de la Torá y el espíritu de la justicia divina. En otras palabras, no se trata exactamente de exigir que la ley civil emita una copia completa de la Torá. Es importante tomar en cuenta esto. No se trata de exigir que la ley civil emita una copia completa de las leyes de la Torá, no, sino más bien que se promulgue y funcione de acuerdo con los principios de justicia y moralidad. ¿Ok? En la práctica, esto significa que los noágidas y las sociedades de las naciones harían bien en defender leyes civiles justas. Cuando las leyes no cumplan con un estándar moral, se debe luchar por su corrección y lograr juicios justos. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eh, ay, ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, señora Dani, si tiene alguna sí, pregunta. sí. Sí, adelante. Hola, ¿cómo están? Shalom, shalom a todos, shalom. Dime, no sé si se me escucha. Total simetría. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Acá. Sí, Analizando No se la escucha, la situación Dani de... está hablando. No te Hola. escucho. Stop share, no. No, Shalom, está bien. ¿sí? Hola. Hola. Yo te escucho, No Dani, escucho. pero no sé, los Sí me maestros escucho. no escuchan. Maestro No, a Shai, ustedes sí los escucho yo. sí, pero parece que los No te maestros escucho. Dani, ¿ustedes me escuchan? Sí, Correcto, Sí. sí. pero a mí Ok. no. ¿Alguien más que pueda hablar? Abraham, ¿puedes decir algo? Voy a escribir en el chat. Dani. Sí, nosotros les Dani, tu estamos pregunta puedes escuchando. escribir en el chat. Ya ve. Stop share, mamita. Ok. Voy a hacer un stop share. ¿Puedes Ah. hablar ahora, Dani? Hola, Sí, No. te escucho. ahí, ¿se escucha? Adelante, sí. No, creo que mi Mm, equipo tiene problemas. Chut. no. Lo que pasa es que Nosotros sí te no te escuchamos, escucho. Dani. Entonces, escribe, Dani, por favor, en el chat. Ya. No. Abraham, tú puedes hablar, si podemos solo chequear si el problema está donde nosotros, tal vez. Sí, está bien, está bien. Los No, maestros tampoco te escuchamos. no nos están Jorge, No, ¿puedes hablar? sigan nomás, continúen. Sí,
Continúen, No continúen. les escuchamos. No escuchamos a nadie, espérate. Me parece que el problema lo Eh, tienen allá, More. Sí, maestro, creo que el problema lo tienen allá, porque casi escuchamos, si no escuchamos entre nosotros. no escucho. Sí, sé que ustedes Perdón. tienen... רגע, אולי תראי שאין בלוטות' שלא יתחבר בחוץ. No. Voy a hacer Frances nos algo. puede ayudar a ver si hay רגע, alguna perdón, que solución. tenemos un problema que no te escuchamos y vamos a abrir otro Zoom. De acá. Voy a salir Dani, y voy a ¿puede? volver a entrar, ¿ok? Sí, Ok, ok. 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 Pero a ustedes sí los escuchan. Mm, A ustedes sí los escuchan. A ver si ellos salen y entran otra vez, eso sería mejor. ¿Alguien hizo la tarea? La tarea de eso de la comparación entre las leyes no ágidas y la Constitución del Ecuador. No sé si alguien hizo ese trabajo de investigación. Dani es abogada, creo que podía ayudarnos en Pero eso, yo conversando. no lo Ah, escucho. ahora sí les oigo. Los Hola. podemos escuchar. Hola. Ya, Hola. Dani, te escuchamos. Hola, te escucho. Ah, ya sí, Cuéntanos ¿cómo tu están? pregunta. Un gusto, sí, muy nítido los hemos de mi parte los he escuchado a ustedes. Es un placer. La vez anterior, si hubo una tarea, yo estuve viajando y perdí el contacto a partir de la mitad de la clase, no sabía de esta tarea. ¿Ok? Pero en todo caso, refiriéndonos a lo actual, las leyes del Ecuador, como usted también, Maya, como toda buena ecuatoriana, aún desde el punto desde cuando ustedes partieron, de lo que pasó, ese pequeño incidente, pues créanme lo que se ha manejado mucho peor, creo, al momento. Es verdad que las leyes sí se están del Ecuador encuadradas en el marco de las leyes no ágidas. Yo lo observo y están encuadradas, ¿no? Ok. De hecho, he tenido la experiencia por 9 años de trabajar directo con fiscalía, ¿no? Y conozco muy de cerca, no solamente por ser abogada, porque eso más yo lo hago de una manera, o sea, de ayuda, pero realmente mi carrera como he ejercido fue de trabajadora social, ¿ya? Es decir, trabajé para un área muy sensible que es ser perito de investigación en todo lo que concierne a delitos familiares, ¿ya? En todo caso sí fue muy fuerte, muy duro y puedo corroborar lo que indica Maya o que si realmente en otras palabras, lo malo está es en lo que es la corrupción. Claro, No, entonces permíteme decir, la corrupción va a ser manejada mientras más personas activistas y más personas que conozcan de las leyes de la Torá y de los 7 preceptos de los hijos de Noé entren en estos campos, la corrupción que va a desaparecer, eso va a ser un resultado de la acción en sí. ¿Ok? sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Quieres decir algo más, Dani? Sí, o sea, le digo, yo lo puedo palpar porque desde mi punto, o sea, es una impotencia en cierto punto, porque tú lo observas, lo palpas y haces tu parte, pero tenemos Claro. una montaña arriba en la cual no hace surgir y te llenas de tristeza, de impotencia, de observar injusticia. Pensamiento. No Es, tener temor. Espera, ahí o sea, vamos a llegar. El David y exacto, Goliat. uno Ok, hace su parte. acá, claro, aquí ya entendí tu pregunta, Y ahí vamos a entrar en algo muy, muy, muy importante,
que se llama pesimismo y optimismo. ¿Ok? Entonces, dicen, voy a hablar del mensaje de una forma así clara. La Torá es como el agua de la vida. Y uno tiene que tomar en cuenta que cada gota, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, puede llegar a cortar una roca, a partirle a la roca por dos. Entonces, desde este punto de vista, yo entiendo que, claro, yo doy mi granito de arena y sobre mí hay una montaña grande, pero cada granito es una gota tocando la roca. Un día vamos a despertar y vamos a ver que hicimos un gran cambio. Y eso es también un proceso, es el proceso de la chuvá. Chuvá es volver, es regresar a las fuentes. Junio, ¿puedes cegar, por favor, tu micrófono? Dice en nuestros libros, en nuestros escritos, hay un dicho que dice, no somos libres de no hacer el trabajo como seres humanos que vienen a este mundo. No somos libres de no hacer el trabajo, pero tampoco es nuestra responsabilidad de terminar el trabajo, Determinarlo. de terminarlo, Ok, es decir, tenemos la de cumplirlo, responsabilidad, digamos, sí, claro, de acabar con él. sí. Tenemos la responsabilidad de empezar el trabajo, Hacer lo que se puede. lo que se puede, pero no tenemos la necesidad de acabarlo alguien más. Es de Dios. Somos un grupo, somos una comunidad, somos un granito de arena en medio de todo un océano. Entonces, es importante aquí entrar en lo que es, y voy ahora a pasar un poquito a un nuevo tema. Quiero hablar un poquito también, queremos, acerca de lo que es Sukkot. Estamos nosotros en este momento festejando las festividades de Sukkot. ¿Y qué quiere decir la festividad de Sukkot? ¿Lo aprendieron? ¿Saben algo? ¿Sabe alguien acerca del Sukkot? ¿Saben lo que es Sukkot? La fiesta de las Bueno, cabañas. Sí, creo que el Sukkot sería como los Sukkot que usaron el pueblo de Israel en el desierto, los 40 años del desierto, antes de entrar a la sierra de Israel, donde se protegía. Y sí. son 7 días en Israel la fiesta y 8 días fuera de Israel. No conozco Sí, mucho. así es. Dentro de todo este precepto, ¿no, Juan? Es verdad, se hace recuerdo a todo ese proceso en donde alguien se desconecta de la materialidad del día a De día, su casa. de su casa, Salir de la casa. salir de la casa y sentarse y dormir y vivir en una cabañita, en donde esta cabañita tiene pues solamente sus cosas básicas. ¿Y por qué vamos a topar este tema de Sukkot? Porque creo que está muy conectado con lo que viene en nuestra tercera pregunta, la tercera pregunta que nos habían enviado ustedes, que quiere decir, ¿qué es la idolatría hoy en día? Si es que la idolatría es el materialismo, es la adoración al dinero o a las ideologías. No era otra de las preguntas que ustedes habían enviado. Y claro, yo entré en un análisis profundo, en realidad, sentada ya en la SUKA. Voy a tomar este libro que es Anatomía del Alma, basado en los pensamientos del Rabbi Nachman Mibreslev. La anatomía del alma, yo quiero topar un tema, basándome en la responsabilidad grande que Dani tenía acerca del cómo cambiar y cómo influir para que un mundo sea un mundo mejor, basado en leyes, basado en respeto mutuo. Entonces habíamos llegado al entendimiento de qué es la idolatría hoy en día. Sí, el materialismo, la adoración al dinero o a las ideologías pueden llegar a ser un, un trabajo de idolatría. Y bueno, yo quiero empezar, habíamos hablado, Shalom Pochochola, mi gata que viene a decirnos hola también, que quiere decir
Amor a los animales también es algo muy importante. Ok. Vamos a sacarle Ulay en una de esas a la Pochis. Ya. Sí, porque si no me va a empezar a volver loca. Habíamos hablado que quiero compartirles acerca unos pensamientos de este libro, La anatomía del alma, de Rabbi Nachman Mibreslev, en donde haciendo un análisis interno conmigo misma me decía, ok, la idolatría hoy en día, la humanidad está un poco más civilizada. Muy pocos son realmente aquellos que todavía siguen creyendo que ponerle una vela a una imagen o ahora veo también que está muy de moda esto de conectarse con la Pachamama en el Ecuador y que hacen rituales y matrimonios que se van y ponen frutas y ponen flores y prenden fuego, tratando de conectar, algo como New Age, ¿no? Tratar de conectarse con esa energía superior y ese espiritualismo, ¿no? Entonces decía, en realidad tenemos un enemigo mucho más grande hoy en día, creo yo, cuando estamos hablando de idolatría en este momento en la humanidad. Hay, lo que nos enseñan nuestros sabios es que esta idolatría puede llegar a ser, digamos, algo mucho más fuerte como el poder del pensamiento. ¿Qué nos enseña el Rabbi Nachman? La persona está allí donde está su pensamiento. Likutei Moharan 21:12. El pensamiento tiene un poder increíble. La clave reside en concentrar toda la energía en el logro del algo. Esto se implica incluso cuando uno se concentra en algo mundano. La única condición es que la concentración sea absoluta, el punto de estar preparado y dar la vida en el área del objetivo. La melancolía y la depresión impiden la concentración del pensamiento. Y ahí él nos dice algo muy importante, con alegría podrás dirigir tu mente de la manera adecuada. ¿Por qué hablo? ¿Por qué me voy acá también? Porque recuerdo mucho la sensación muy cierta, ¿no? De Dani, donde decía, Dani Jean decía, ¿cómo, o sea, cómo vamos a poder cambiar estas cosas? Entonces, primero que nada, uno tiene que entender que la idolatría está en creer que uno puede hacer las cosas. Ahí uno tiene que saber cuidarse. ¿Perdón? ¿Alguien quiso decir algo? No, no. Sorry. Ah. Donde la idolatría puede uno llegar a creer que uno es el que va a cambiar las cosas. Nosotros podemos intentarlo, pero entre el intento y el resultado hay una larga brecha. Entre lo que quiero y lo que recibo hay una larga brecha. Entonces es importante también entender que hay una gran diferencia entre lo que es el pensamiento en sí y la imaginación. Y aquí voy a entrar y poner énfasis en lo que es el Koach HaMedame, que se llama en hebreo. ¿Ok? Koach HaMedame viene de la palabra Adamá, viene de la palabra Adam, es Aleph, Dalet, Mem, Adam, que quiere decir hombre o ser, Adamá, que es Aleph, Dalet, Mem, Hei, Sofit, que quiere decir tierra, y de la tierra fue creada el hombre, y Medame es Mem, Dalet, Mem, Hei. Entonces vienen de la misma raíz, son tres palabras que vienen de la misma raíz. Medame es la imaginación, es la capacidad que tengo de contarme el cuento que vivo. Es como yo me cuento ese cuento.
Entonces, aquí hay una idolatría tremenda en el mundo actual y en el mundo moderno. El pesimismo es una fuerza que está reinando y gobernando. La capacidad de poder controlar mi koach hamedame, es decir, mi imaginación y cómo yo decido contarme las experiencias que tengo, es la forma más sublime de entender cómo yo logro aplacar esa fuerza que viene y nos quiere confundir, ¿no? En hebreo tenemos en Sukkot, que habíamos empezado hablando, y por qué conecto todo esto a Sukkot, porque en hebreo también, en todo en esta festividad del Sukkot, nosotros leemos en el sábado de Sukkot, el libro de Coelet. Tal vez tú quieres explicarles algo acerca del En Coelet. español es difícil, ¿no? El libro de Coelet empieza hablando, ¿saben cuál es el libro de Coelet? Eclesiastés. Perfecto. ¿Quién dijo Eclesiastés? Sí. Ah, él sabe, el Moré. Amore y a fe. El libro de Eclesiastes. En el libro de Eclesiastes, nosotros aprendemos que vanidad de vanidades, todo lo que hay bajo, voy a decir esto acá en español, El sol. bajo el sol, ¿no? Empieza vanidad de vanidades, ¿ok? Es todo lo que está bajo bajo el sol. Entonces, aquí entendemos que ya hubo un entendimiento. Estamos hablando de quién escribió el libro de Coelet, fue el Rey rey Shlomo. Shlomo Amelech. El rey Shlomo Amelech era A un su hombre vejez. a su vejez que era inteligente de entre inteligentes. Era hoy considerado un multimillonario porque tenía caballos, tenía mujeres, tenía todo lo que un ser humano materialmente podría querer. Y él llegó a la conclusión en donde dice, abajo de este cielo todo lo que existe es vanidad de vanidades. Y si es vanidad de vanidades, entonces nosotros entendemos que en Sukkot, ¿por qué se lee en el sábado de Sukkot? Para poder entendernos y recordarnos que el materialismo, por sobre todas las cosas, es también un tipo de idolatría, porque no hay nada más en este mundo que solamente la palabra de Hashem. Cuando yo leo la costumbre de leer la Megilat Coelet en el Shabbat, el día de Sukkot, es una costumbre de los pueblos de Ashkenaz. ¿Y por qué se debía? Porque en esto nos enseñan tres cosas los sabios. Tenemos un tiempo de regocijo en contra de las vanidades de vanidades. La festividad de Sukkot se llama nuestro tiempo de regocijo y es el mandamiento del regocijo en especial en ella. La Megilat Coelet que empieza, vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad, plantea difíciles preguntas existenciales sobre el propósito de la vida, la felicidad y la riqueza. La lectura de la Megilá equilibra la gran alegría de la festividad. Recuerda que la alegría verdadera y duradera no depende de las vanidades de este mundo, sino que es la alegría de una mitzvah y el escape del alma de la excesiva preocupación por el materialismo, como está escrito en la Megilá. ¿Y qué hace la alegría? La alegría no es la alegría que no es la alegría de una mitzvah es vanidad. Y aquí nos conectamos con la alegría que decía Rabbi Nachman mi Breslev. Cuando uno está en esa duda, cuando uno se está contando por la imaginación cuentos, porque yo puedo ver, como dicen los sabios, el medio vaso de agua, ¿no? Ok, vamos a hacerlo así.
Entonces este vaso, ¿no? Obviamente aquí está mi vaso. Sí va a estar en la mitad. Vamos a decir que va a estar en la mitad para que entendamos esto. Ok. ¿Qué está el vaso? ¿Está medio vacío o está medio lleno? Una gran pregunta. Medio lleno. Aquí el teléfono. Ok. ¿Qué es esto? Al- Micho. ¿Alguien le está sonando el teléfono? Ok. Entonces, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Entonces, todo depende de cómo yo me cuento las cosas. Si yo estoy viendo un vaso medio lleno, estoy teniendo la abundancia. Pero si estoy mirando que el vaso está medio vacío, estoy llevándome a un mundo de falta de un entero. Quiero agregar algo del libro. ¿Qué dice ese pasuk? Ese es un pasuk. Capítulo. Es un capítulo de El libro Coelet, del Coelet. del libro del Coelet. ¿Lo puedes leer? ¿Quién? Verá, y vi que la sabiduría tiene ventaja sobre la necedad, como la luz tiene ventaja sobre las tinieblas. ¿Se entienden las palabras? De eso? Ujú. Ok. El rey Shlomo nos dice eso, y ahora eso, dicen algunos sabios, qué gran sabiduría hay en eso. Cada uno entiende que o que el vaso está menos mitad lleno o mitad vacío, y la luz es mejor de la oscuridad. Es como algo que cada uno entiende. ¿Qué nos renova aquí el rey Shlomo cuando dice esa frase? Y si vemos bien lo que dice, él dice acá que la ventaja es cuando viene la luz desde la oscuridad. Uno entiende que la luz es mejor de la oscuridad, pero cuando viene la luz desde la oscuridad, es una ventaja, es una luz mejor, es una luz que sabe diferenciar entre la oscuridad y la luz, es una luz que vivió la oscuridad y ahora es más elevada, es más fuerte, es una luz que sabe recibir la oscuridad y aún así prender la luz adentro de la oscuridad. Es una luz de tercera generación, digamos. Claro, es una luz mucho más evolucionada. Entonces, desde aquí, ¿cómo yo puedo tratar de entender qué no es idolatría en este mundo? Es solamente basándome en el estudio de la Torá. Porque el momento en el que yo logro agrandecer y logro culminar mi conocimiento basándome en las leyes de la Torá, la luz que yo recibo puede darme las herramientas necesarias para poder entender qué es idolatría en este mundo. Porque vuelvo y repito, en la humanidad hoy en día, todo lo que es el paganismo, obviamente, todo lo que es los trabajos de que me voy, me hago leer las cartas, del horóscopo, etcétera, etcétera, Si le damos mucho y significado, horóscopo y zodiaco son dos cosas. El horóscopo es el que dice, hoy día ten cuidado que vas a salir y te va a pasar Aleph, Bet, Gimel, Dalet cosas, ¿no? Te va a pasar 1, 2 y 3 cosas. Hay que tener muchísimo cuidado porque aquí nosotros somos los propios creadores de nuestra propia historia. Somos tres socios en el mundo del hombre. Padre, Madre y Kadosh Barujú, y el Santo Creador. Entonces, si es el Padre y la Madre, de ahí nace también el respeto por los padres y el Santo Creador, y yo con la capacidad de decidir y decidir entre la vida y la muerte y entre el bien y el mal, entonces somos nuestros propios escritores de la historia que vamos a vivir. Entonces, es importante entender que lo que habíamos hablado de lo que era Adam, Adamá, Koach Hamedame, la fuerza que tiene esa imaginación, quiero aquí aportar con algo más. Así enseña el Rabbi Nachman en Likutei Moharan 2:53. El pensamiento es extremadamente valioso.
Uno puede, de hecho, crear cosas con la mente. Cómo yo enriquezco y cómo yo creo cosas que están basadas en la luz y no en las tinieblas con el estudio de la Torá. El pensamiento es el inicio del conocimiento. El conocimiento me lleva a la inteligencia y la inteligencia me transmite y me logra enviar a la sabiduría. Entonces, el trabajo de cada hijo de Noé es elevar los conocimientos a inteligencia y de inteligencia a sabiduría. ¿Y cómo llegamos a la sabiduría? Por medio del estudio de la Torá. Y aporto con algo más. Uno puede, de hecho, crear cosas con la mente. Y ahí nos dice el Rabbi Nachman, vigila cuidadosamente tus pensamientos, pues el pensamiento puede crear literalmente algo vivo. Cuando más elevada sea una facultad, más lejos puede llegar. Es posible arrojar algo lejos pateándolo, pero llegará mucho más lejos si utilizas tu mano. Más lejos aún llegarás con tu voz, llamando a alguien que está muy lejos. El odio llega más lejos aún, pues puedes escuchar sonidos como el de un disparo desde una distancia muy grande. Tu vista llega más lejos aún, percibiendo lo que hay en el cielo. Lo más elevado de todo es la mente, que es capaz de penetrar las alturas más excelsas. Debes, por lo tanto, cuidar tu mente por sobre todas las cosas. Esto está escrito en Sabidurías y Enseñanzas del Rabbi Nachman de Breslev, número 46. El Amalek, ¿qué es el Amalek? El Amalek dice, es la fuerza que existe. Amalek es esa fuerza que nació después de que el rey Shaul Amelech fue Cuando salimos de Egipto. cuando salimos de Egipto. El primero de pelear. Claro, hasta en la época esta que Shaul Amelech le deja vivo al rey de, ¿dónde era? Amalek. Agag. Agag, que le deja a Agag vivo y no le mata. Entonces de ahí dicen que él fue de descendencia después Amalek. Y Amalek en Gimatria es la unión de las letras en hebreo, es Safek. Safek es duda. Entonces hay que tener mucho cuidado con la duda. Y aquí dice, los pensamientos del hombre son malos todo el día. Esto está escrito en Génesis 6.5. Entonces, esto quiere... Antes del diluvio. Claro, antes del diluvio. Esto quiere decir que tenemos una inclinación a contarnos historias y armarnos del cuento, como se dice en otras palabras. Sabiendo que el pensamiento puede alcanzar las alturas más elevadas, debemos comprender que los pensamientos nunca son meros pensamientos. Nunca debemos permitirnos abrigar la noción de que no importa qué es lo que pensamos. Los buenos pensamientos son extremadamente beneficiosos, tanto para aquel que los piensa como para el mundo en general, mientras que los malos pensamientos son muy destructivos. ¿Ok? ¿Querías contarles algo? Ok. Claro. Salud. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. ¿Alguien tiene alguna La pregunta? verdad, sí, yo tenía alguna duda o alguna pregunta. Como nos Sí. estamos Sí. conectando con Israel y recién, ayer yo vi un video donde hay quejas que la mismísima Constitución de Israel no se acuerda con las leyes de la Torá. Así que ustedes me pueden explicar mejor. ¿Eso es verdad? ¿Otra vez la pregunta? La, Que las leyes de que la Constitución de Israel Sí. no se pone Constitución. en concordancia,
no se pone en la misma sintonía con la Torá Sí, y sí, con los preceptos, ¿sí? sí, sí, tiene razón eso. Hay, como país, el país nació de una forma secular, algo que... Y las leyes aquí se hicieron basadas y es un país que primero empezamos que no tiene una jukah, ¿cómo se dice? Leyes. No tiene una Con- constitución. no tiene que, es algo que los sabios que empezaron, que hicieron hacer ese país, decidieron que es algo que es algo que el pueblo va a ser más abierto y va a tener la capacidad de empezar a sentar y estudiar y escribirlo con los años. Y cuando nació el país era como algo que tenía que hacer eh, después de la Segunda Guerra Mundial y todavía no eran todas las herramientas para levantar el pueblo. Entonces, es cierto, el país todavía no tiene con, Constitución. constitución. Entonces, las leyes hoy día de los jueces que hacen aquí los juicios están basados en las leyes del Inglaterra, que controlaba aquí la tierra de Israel antes que nació el país. Y por eso mismo hay hoy día todavía es una guerra política, digamos, un problema política muy grande aquí en el país. Pero esto estamos hablando de los juicios seculares. Uno tiene que entender también que Israel es un poco diferente, digamos, a los demás pueblos del mundo. Cuando uno, por ejemplo, quiere divorciarse, no para mí ni para ningún matrimonio que Dios ampare, O em, casarse también, o sí. casarse también, uno necesita hacerlo por medio del Rabanut Rashid de Israel. ¿Qué es el Rabanut Rashid? Es el primer rabanut o el rabanut aceptado Principal ortodoxo principal del país. en el país. Y estos trabajan conjuntamente. Y hay un Beit Adin Toraní también. Es decir, si yo quiero irme bajo las leyes y bajo el juicio, alguien me robó un dinero, ¿ok? Y quiero hacerlo por medio del juicio secular, lo vamos a hacer, pero también hay un juicio rabanut De leyes de Torah se de la puede ley también. por la Torah que también se puede aplicar y también es aceptado bajo la ley civil. Entonces, es decir, como que tratan de unirse el uno con el otro, pero claro, obviamente con el afán de llegar algún día a ser un, El un, Sanedrín un Sanedrín, a pesar de que de los estudios que nos hablaba Rav Sherki, él hablaba y decía que no es que es mucha la diferencia, o sea, hay cositas que habrán que trabajar y pulir de aquí y acá, pero en general la humanidad de por sí ya tiene sus estatutos que están basados en el derecho de los seres humanos, etcétera, La etcétera. moral ética de los seres humanos es algo que como jueces judíos es algo que tiene bastante peso. Digamos, si la halajá nos viene y dice alguna ley y los sabios dicen, sí, pero es una ley que el pueblo no va a poder eh, aceptarlo. Es algo que es muy fuerte y el pueblo no va a poder aceptarlo. Entonces es como que la ley no se aplica en un caso así. Dios le dio a los sabios bastante fuerza porque, y eso aprendemos también de Moshe cuando bajó del Monte Sinaí. La primera vez le tocó romper las 10 mandamientos. Es un cuento conocido porque dice Moshe, no puede ser que las leyes que están aquí dicen una cosa y el pueblo se comporta de otra forma. Entonces le rompe Rompe los 10 mandamientos, los primeros. Y Dios, al final de la Biblia, hay un escrito, las últimas palabras de la Torah son lo que hizo Moisés al frente de los hijos de Israel. Y los sabios le explican estas palabras como, y lo vamos a leer pasado mañana, porque pasado mañana terminamos un ciclo anual de la Torah. Y los sabios le explican
¿qué es lo que hizo Moshe al frente de los ojos de Israel? Y dicen, Dios le da la razón a Moshe que rompió los primeros 10 mandamientos. Acepta que tenía razón haciendo eso. Y se puede aprender una clase muy grande con todo eso, que la ley, que el ser humano puede aceptar. Dios, la clase de lo que nos explica el Rav Sherki bastante, que Dios le está buscando el ser humano como socio. Hay un dicho, ¿me puedes ayudar leyéndole más? ¿Qué? Aquí, mira, está aquí. Habla. Ok. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Entonces él nos dice, el Rav Sherki explica que Dios dice, yo soy el único santo hoy día en el mundo y no quiero ser solo. Ustedes pónganse santos igual, para que podamos manejarle al mundo juntos, de alguna forma. Que seamos amigos, que hablemos, que estemos en una relación. Y es justamente lo que habíamos hablado en lo que es el libro de Eclesiastes, el Sefer HaKohelet. ¿Cómo termina él? Es interesante, fíjense la mano de Hashem en nuestra clase, porque cómo nos maneja y nos lleva a esto. Dice, al final del libro de Kohelet, hay una frase en donde dice, en conclusión, y después de haber oído todo, dice, frases textuales del libro de Eclesiastes. En conclusión, y después de oírlo todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto a toda cosa oculta, sea buena o mala. Es decir, y yo recomiendo personalmente que si van a tener un tiempito en el transcurso de esta semana, hoy a la noche tenemos la festividad del Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, es decir, la gran piedad, la gran misericordia de Hashem, que es el día en donde se cierran los libros que fueron abiertos el día de Yom Kippur De Rosh Hashanah, y desde Rosh Hashanah, el claro, primer año, y, el y, y nuevo se, año. y se va cerrando toda esa abundancia y ahí va a estar escrito, si vamos a estar escritos en el libro de la vida, ahí va a estar escrito cuánta parnasá, cuánta abundancia espiritual y material vamos a recibir. Es una noche en donde el pueblo de Israel no duerme toda la noche. Vamos a estar despiertos, rezando, Estudiando cantando, la Torah. estudiando la Torah. Entonces, y fíjense lo importante, o sea, es que me da hasta escalofrío. En conclusión, y después de haber oído todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es todo lo que es el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Cada cosa que nosotros hacemos la trae a juicio. Cada cosa oculta, sea buena o sea mala. Esto está en Eclesiastes 12, 13, 14. Y el libro de Eclesiastes es un libro cortito, ¿no? Pequeño. Aprovechense hoy noche, hoy día. Eh, Es el último día y para poder terminar un poquito para el acerca nuevo año. para el nuevo año, amén, 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 háganlo. Y para poder terminar lo que es la idolatría, antes que se nos acabe nuestra segunda parte, habrá que entenderse según la base de la alajá judía, qué es entonces la adoración. Y el abodazara se considera idolatría, en hebreo se dice abodazara, ¿ok? Paganismo. Paganismo, según la ley judía, es la prosternación, es la acción de prosternarse. ¿Qué significa esto? Prosternarse significa arrodillarse o postrarse, echarse en señal de respeto, sumisión, adoración o veneración. Es un gesto que implica una profunda humildad. En el contexto religioso,
se usa a menudo como sinónimo de postración, es decir, me estoy postrando. Eso lo podemos ver lastimosamente mucho en la religión católica apostólica romana. Es una postura de profunda reverencia y devoción hacia lo que el pagano cree divino, seres iluminados o santos. Entonces aquí ya tenemos la primera explicación de lo que es Avodah Zarah, prohibido arrodillarse, postrarse, etc. Número 2, quema de incienso. Según la ley y judía, la perspectiva bíblica, la quema de incienso en el paganismo era visto como un acto de idolatría y una transgresión muy grave, una ofrenda a falsos dioses, la quema del incienso. El paganismo era la forma más común de rendir culto a deidades ajenas al Dios de Israel. La prohibición directa está en quemar incienso en honor a una estatua u otros dioses paganos que eran explícitamente prohibidas y se consideraba un acto de Avodah Zarah, la adoración a ídolos. El judaísmo establece que este acto, junto con la postración o el sacrificio cualquiera a un ídolo, es una de las prohibiciones más graves. Y la última es la libación. La libación es el concepto de botar agua o purificar o el vino, etcétera, etcétera. Este es un ritual también que se usaba en el Gran Templo. En resumen, la libación era un rito de ofrenda de líquidos, era una mitzvah, pero cuando es usada en el paganismo es prohibida. El rabino Sherki amplía la definición alágica moral de la idolatría. No se trata solo de la adoración de estatus o rituales antiguos, sino de cualquier apelación a una divinidad distinta que no sea el creador. Es decir, cuando una persona dedica su corazón, sus acciones y su trabajo a cosas que le son sagradas, entregándole una santidad falsa, un santuario. Según esto, el materialismo extremo, la adoración al dinero, la adoración de ideologías desmedidas, incluida la política, la filosofía, por ejemplo, u otras ideologías, pueden aceptarse como una serie de idolatrías. En el conocimiento moderno no es visto desde una perspectiva de fe, pero puede reemplazarla. El rabino analiza esto y enfatiza la distinción entre usar símbolos de la vida y convertirlos en Dios, en sí mismos. Es decir, la idolatría moderna es un proceso de inculcar significado a entidades e ideologías que reemplazan a Dios en la vida humana. Faltan 2 minutos. Desde esta perspectiva, señales contrarias al espíritu de los mandamientos noágidas es algo que sea una prohibición a la idolatría. Se acaba el tiempo, vimos entonces, perdón. Voy a enviar estos textos al grupo. Si me pueden mandar el teléfono de alguien aquí. Sí, yo tengo. ¿Tú tienes? Ok. Para Le- poderles enviar lo que escribo y así incluso podamos leerlo juntos. ¿De Le acuerdo? bendecimos que tengan éxito al nuevo año, que se escriben en un buen camino esta noche, que siguen creciendo, que la comunidad sigue creciendo, que se escriben en buenos libros de prosperidad, de salud, de vida, de alegría. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Aquí agradecido por su Con enseñanza. ¿Ah? Muy amable.